vamos a ver como en nuestro propio idioma, vamos a ver como categorías de formalidad e informalidad, tanto en los saludos, greetings, good morning, good afternoon, hello, hi, como en los farewells, que son las despedidas, el momento en la hora que nos vamos a despedir de alguien. Entonces, good morning es buenos días, good afternoon, tardes, and good evening, buenas noches. Acá, how are you es cómo estás, o sea, es la forma pues más común en la que se puede preguntarle a alguien su estado de ánimo o cómo esa persona se encuentra el día pues, de hoy o el día en el momento en que están hablando con él. Ya how is everything, ya es como literal o digámoslo así en la forma en que se podría traducir al español, es como cómo están las cosas o cómo le va en todo. Se puede notar de que este es un poquito más informal que el how are you, que el how are you es cómo estás. Es así en el inglés. Entonces, pues les quería mostrar, digamos, este cuadrito de saludos y despedidas. Ya miramos los saludos, greetings. En inglés, la palabra greetings o greeting sin la S es saludo o saludos. Obviamente, cabe resaltar de que hay muchos más saludos, pero muchos más saludos, obviamente más informales, como WhatsApp, how you doing, que son muy informales. Eso sería como en el español, como decir ya que hubo, eh, entonces, digámoslo pues, también hay categorías de informalidad en el inglés como en cualquier otro idioma. Entonces, eh, sabiendo pues los saludos, greetings, vamos a seguir con los farewells, que serían las despedidas en inglés. Entonces, el más formal que podemos decir o que podemos encontrar en el inglés es goodbye. Hasta luego sería digamos, la traducción más cercana al español, goodbye. Seguiríamos con bye o bye bye, también es muy común, y good night, que sería buenas noches. Acá cabe decir de que puede ver la diferencia. Good evening and good night. En el español es igual. Uno dice buenas noches para decir hello, o sea, para saludo, good evening. En el español sería buenas noches y buenas noches para también despedirse. Pero en el inglés no hay un mismo saludo para decir hola y adiós, sino que hay dos. Como pueden ver acá, good evening sería buenas noches para decir hello, o sea, para saludar, ¿cierto? Pero a la hora ya de despedirse pues en ese tiempo, sería good night, buenas noches, pero ya sería para la hora de despedirse, ¿cierto? Entonces tenemos que tener muy en cuenta esta parte a la hora de saludar, si es en la noche, saludar, y a la hora de despedirse, porque no es el mismo. No es good night o good night para despedirse y saludar, sino good evening y good night, ¿cierto? Aquí ya tenemos, digamos, unas despedidas un poco más informales, como decir have a nice day, que tengas un bonito día o que tengas un lindo día. Este se podría decir que es un poco más formal, have a nice day. Ya see you, nos vemos later, después, más tarde, see you tomorrow. Podemos elegir entre estas, see you later, nos vemos más tarde, see you tomorrow, nos vemos mañana, o see you next week, nos vemos la próxima semana, o see you next month, nos vemos el próximo mes. Bueno, también, digamos, se juega con eso, como en el español, nos vemos mañana, más tarde, por la noche, ¿cierto? Entonces, este ya es un poquito más informal. Ya pues, es take care, o sea, ya
también una forma de despedirse en inglés que es como cuídate. Ok, goodbye, take care, o solamente decir take care, te estás despidiendo y le estás pues diciendo prácticamente en español, cuídate. Entonces, antes de iniciar ya con, el, con la clase o con el tema que vamos a ver, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Quieren practicar la pronunciación? ¿Quieren que alguna pronunciación les puede dificultar? Me pueden decir por el micrófono, ya que por la presentación no puedo ver, digamos, los comentarios. Profesor, de parte, pues no, aprendí un nuevo saludo que es take care, nunca lo había escuchado, Ajá. gracias por eso. Ah, bueno, sí, digamos, quizás la próxima clase les traería otros saludos, sino que quise por ahora mostrarles los saludos, digamos, más comunes que se pueden encontrar o pueden escuchar, no solamente de un bilingüe, sino de un nativo. Como les dije, hay muchos más saludos. Obviamente, estos serían los más formales. Hay más saludos que son informales, pero pues la próxima clase les voy a traer ahí y les voy a dar una breve explicación y traducción de los próximos saludos, obviamente más informales. Pero bueno, entonces, si no hay dudas, si todos están pues entendieron y conocieron pues nuevos saludos y despedidas, pues vamos a seguir con el tema de hoy. El tema de hoy se centra en el verb to be, en el verbo to be. Esto es el verbo pues ser o estar en español, ¿cierto? Entonces, el verb to be está dividido en tres: am, are e is. Todos, pues, como les dije, el verb to be se va a usar siempre para el ser o estar. Entonces, vamos a ver que el am solamente lo van a usar o lo vamos a usar con el pronombre personal, personal pronoun I, the personal pronoun I, ¿cierto? I am Lenin, I am Lenin Yasset, ¿cierto? O sea, este es el pronombre personal al cual vamos a ver que sería yo. Solamente el am se va a usar exclusivamente para el am. Es, digamos, la ventaja. No van a confundirse a la hora de usar el am con otros pronombres personales como en las otras, pero no es tan difícil. Entonces, el am, como ya les dije, se va a usar solamente para este pronombre, el I, que sería yo soy o yo estoy. Como les dije, el verbo to be, ser o estar. Ahora vamos a seguir con el are. Hay algo que tenemos que saber de que en inglés la R no se pronuncia como en el español, no sería como ar, no, sería R, donde vamos a poner como la lengua un poquito atrás y vamos a hacerla sonar, vibrar, R. Entonces, acá en el R, los pronombres personales, personal pronouns, that we are going to use the verb to be, donde vamos a usar el verbo to be are, es en you, we, and they. Acá la TH se pronuncia como una D, they. You, we, and they. Entonces, vamos a usarlos en estos pronombres personales. Sería el you, sería el usted o tú. En el español, we sería nosotros. Y they sería ellos o ellas. Ya que en el inglés no hay no hay pues, no se está como dividiendo por el género, si es un grupo de mujeres, ellas, como en el español, o un grupo de hombres, ellos, solamente está el cual van a usar tanto para femenino y masculino. Y por último tenemos el is.
El is se va a usar solamente para las terceras personas, que sería he. La H comúnmente en el inglés se va a pronunciar como una J en el español. Entendamos eso de que muchas veces vamos a ver, cuando digamos la H está pues empezando una palabra, como acá, se va a pronunciar como una J. Entonces acá sería he, después tendríamos she y por último tendríamos it. Entonces, como son terceras personas, sabemos que las terceras personas son él, ella y eso. Entonces, he es el masculino, sería él. She sería el femenino, sería ella. E it se va a usar para como describir o señalar que objetos o animales. Como un ejemplo, digamos, vas a hablar sobre un animal, un perro. The dog is in the table. O sea, el perro está en la mesa, ¿cierto? Estoy usando el verbo to be y estoy dando el lugar donde está el animal. Pero si ustedes no quieren usar el perro, pueden usar it. It is in the table. Entonces, vamos a saber de que el it se va a usar siempre para relacionarlo con objetos y también con animales, cosas. Entonces, entonces estos son los tres verb to be que vamos a siempre a usar en el inglés. Ya tenemos que saber con qué pronombre personal va o tendremos que usar el verbo to be. I am, you are, we are, they are, he is, she is, and it is. ¿Alguna duda hasta aquí? De pronto se pueden pronunciar normalmente como dice ella y él. La pronunciación. ¿Me puede repetir? No le escuché bien, se escuchaba muy ahogado. No podría Creo que le repetir, escuché sobre la pronunciación. sí, señor, de ella y él. Espere, escríbamelo en el, en el chat porque realmente lo escucho muy mal. Listo. La pronunciación de ella y él va a ser he. He. Recordemos, la H comúnmente, pues cuando va a empezar la palabra, se va a pronunciar como una J en inglés. No, la H no es muda como en el español, porque si fuera así, entonces ahí sería I, pero no, sería he. O sea, la pronunciación sería he. Acá, pues obviamente no se va a pronunciar la J, de la H, entonces sería Profesor, she, ¿sí? consulta. Igual al ser una J es una J más suave, ¿verdad? Sí, no es tan fuerte, pues no vamos a resaltar tanto la J, pues como he, no, la pueden decir suave, no tan fuerte, pueden decir he, ¿cierto? No tienen que quedarse o sostener tanto la pronunciación de la J en las palabras, pues que se pronuncien, pues la H como la J. O sea, he, she, o digamos un ejemplo, hospital, hospital, hospital en inglés, ¿cierto? Empieza con H. Se escribe igual, pero la pronunciación es diferente, hospital. Entonces ahí podemos notar que no es necesariamente sostener tanto la pronunciación de la J, por lo menos en la H. No decir hospital, sino hospital. Ya se va a entender la pronunciación. Entonces,
como les digo, se va a decir he, she, and it. Acá el we va a ser we y este va a ser como you. Acá no se va a pronunciar pues la y como la pronunciamos muchos en el español, pues la y, la y, como you, no. Sería como una i, la i, pues normal, la i latina, la que llamamos nosotros acá, sería you, ¿cierto? You are, we are, and they are. Acá la TH se va a pronunciar como una D. Y pues la I, acá el personal pronoun de yo sería I. Entonces, pues, ¿quedó claro o algo más lo que quieran pues preguntar? Profe, buenos días. Ahí en it, Buenos días. la combinación del it, hágame el favor, repítame ahí, que no, casi no entendí esa parte ahí. La combinación, De it, el cosa. ajá. O sea, it, it, ajá. el it pues en el español pues, o bueno, se va a usar pues para referirse a animales y cosas. Y pues a la hora de usarlo con el verbo to be va a ser it is. O, bueno, a veces van a escuchar, ya dependiendo de la fluidez de la persona, donde vamos a prácticamente como a intentar unir palabras. Y la pronunciación también va a variar un poquito, pero eso ya es, uno se va acostumbrando. Entonces, digámoslo así, ahí pues en it is, ustedes van a como a veces van a escuchar a alguien decir it is in the table, ¿cierto? La T ahí ya no se está pronunciando como no se está pronunciando como tal, it is, sino que ya se convierte como una R casi ya similar a la del español. It is in the table o it is in the mall, él está el perro, ¿cierto? El gato, la mesa. Como les digo, el it se va a usar pues para reemplazar o para señalar objetos, cosas, animales. Entonces sería el he is, she is o it is. O como les dije, van a escuchar it is de acuerdo a la fluidez de aquella persona pues que lo habla, que es muy común también y pues no les va a dificultar entenderlo. Entonces, ¿algo más? ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Quedó claro por ahora hasta aquí? Ya obviamente vamos a practicar porque todo esto es práctica. Entonces, entonces, ¿alguna duda? Any question about verb to be? ¿Alguna duda acerca del verbo to be en esta parte? Para poder seguir con lo demás. Listo. Entonces, ya saben cómo se usa, pues, en qué parte, en qué pronombres personales vamos a usar los verbos to be o the verb to be. Ahora vamos a ver the grammar structure, o sea, la estructura gramatical. Cómo ustedes van a usar tanto el pronombre como el verbo to be oralmente o también en la forma escrita. Entonces, como pueden ver, long way, primero vamos a ver la forma larga. En inglés va a haber muchas contractions, o short and long ways, o sea, vamos a ver muchas formas largas o formas cortas a la hora de decir algo, como en el español. O sea, a veces cortamos palabras pues para tener una buena fluidez o por ahí, como se dice, pereza a la hora de hablar, ¿cierto? Entonces, en el inglés tampoco es una excepción. Vamos a ver que vamos a ver la forma larga, vamos a escuchar muchas veces la forma larga como I am in Pereira,
yo estoy en Pereira. She is Vanessa. Ella es Vanessa. Y we are happy. Estamos felices o somos felices, ¿cierto? Pueden notar de que primero que todo van a empezar siempre una oración tanto escrita como oral. Siempre tienen que usar el pronombre personal, muchachos. En el inglés no es como en el español, que vamos a omitir el pronombre personal y podemos hablar y nos van a entender. No, en inglés siempre tienen que usar el pronombre personal, porque si no, pues prácticamente no les van a entender porque no saben a quién se están refiriendo, si a una persona, a varias, a él o a ella, a un animal. Entonces siempre hay que usar el pronombre personal, como acá. I, she, we, ¿cierto? Después del pronombre personal, seguimos con el verb to be. Vamos a usar el verbo to be. Am, is o are. Ya, como les digo, dependiendo del pronombre que vayan a usar. Y después del verbo to be, vamos a usar el complement o complemento, que sería pues en español también, donde ya sería como la información como que vas a dar a la hora de, pues, de comunicarte o de escribir, a la hora también escrita. Entonces, como en los ejemplos que tenemos en la forma larga, entonces tendríamos I am in Pereira, pues la información sería en Pereira, porque no pueden dejar yo soy o yo estoy. Tienen que usar un complemento como en el español para saber qué es lo que quieres hablar o escribir. Y también, como les digo acá, está también she is Vanessa, el complemento acá puede ser, también es Vanessa, y aquí happy, we are happy. Ahorita vamos a enfocarnos en el verbo to be, en qué forma se van a usar. Entonces, digamos, acá entonces esta va a ser long way, la forma larga, en la que vamos a usar, digámoslo así, a la hora de hablar, pues ustedes lo van a hablar, digamos, van a decir I am in Pereira y pues va a sonar un poquito extenso. Entonces, ahora seguimos con short way, ya sería como la forma corta, la contracción. Miren que gramaticalmente o escrito es diferente, ¿cierto? Digamos aquí, I am. Acá empezamos, como les digo, siempre el pronombre personal, miren, nunca va a faltar, que acá sería el I. Vamos a usar lo que se llama apóstrofe o esta comita que está arriba, apóstrofe, and then the verb to be. Vamos a usar el verbo to be. Aquí, digamos, en esta contracción solamente se va a agregar la M. Se va a quitar la A, se pone el apóstrofe y la M. La pronunciación correcta de esto sería am, o en algunos casos vamos a escuchar a alguien decir I'm, pero muchas veces es am. I'm a student, ¿cierto? Miren que vamos a decirlo en la forma larga, ese mismo ejemplo. I am a student, ¿cierto? Pero ahora digamos en la forma corta, I'm a student. Sí pueden notar de que hay una forma más rápida de decirlo, una forma pues más fluida y rápida de decirlo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? En la forma larga comúnmente lo vamos a ver en escritos formales, porque esta es la forma, digamos, formal, la manera formal a la hora de ustedes hablar. I am in Pereira, she is Vanessa, we are happy. Pero es, digamos, informal, pero es más usado en el oral, en el speaking. Es muy, porque como nosotros también usamos que nosotros a veces no decimos voy para Pereira o voy para Medellín, sino que nosotros también cortamos esas palabras, voy para Pereira, ¿cierto? Pero la usamos obviamente más en el oral, en el español, en el inglés también. Entonces, short way, I'm a student, se va a usar pues más que todo en la forma oral. Y esta sería la forma corta del I am.
Después tenemos la forma corta de las terceras personas. He, she, and it. Entonces, recordemos la pronunciación del I am y o I'm, pero comúnmente van a escuchar am a student, o una forma más fluida sería am a student, pero am a student. Después vamos a ver las terceras personas, ¿cierto? She is, he is, o it is. La forma corta, the short way, sería obviamente the personal pronoun, apóstrofe, de la coma acá, and the verb to be. Only you add the S, o sea, solamente van a agregar la S. Only the S. And the correct pronunciation will be his. His para el he. Si fuera she, que sería igual, se colocaría el pronombre she, la comita, el apóstrofe aquí, pan, y la S, pan, ¿cierto? Se quitaría la I, pan, la comita y la S. La pronunciación sería she's. O sea, si ustedes pueden notar, es solamente agregarle la S, pronunciar la S al final de los pronombres. His, she's, and its. ¿Cierto? Es igual, ponen la IT, it, el pronombre it, la comita y la S. It, la comita y la S. Entonces, la pronunciación sería she's, his, and its. ¿Cierto? Entonces, esa sería pues la forma corta como vemos en el ejemplo. He's in the mall. Él está en el centro comercial. He's in the mall. O he is in the mall. ¿Cierto? Pero en la forma corta se va a ver más, digamos, lo vamos a decir un poquito más fácil. Obviamente con la práctica ustedes van a notar de que es más fácil usar las formas cortas a la hora de hablar que las largas. Después tenemos la última, sería con el verb to be are. Aquí pues, como les digo, personal pronoun, apostrophe, and the verb to be are, solamente le van a agregar la RE, o sea, se omite la A. Se borra la A, se coloca la comita y se agrega la E, la R y la E. Donde aquí la pronunciación correcta sería we're. We're 16 years old. We're 16 years old. Tenemos 16 años de edad. Ahora vamos a resaltar esta partecita. Y si es con they, sería their. Their. O sea, como les digo, el pronombre personal se va a escribir igual. They. Se va a escribir, se coloca la coma, pues digamos la forma escrita y se va a agregar la RE. Their. Y pues obviamente está el otro pronombre personal, el you, que sería tú o ustedes, sería your. Como les digo, el pronombre, la comita y la RE. ¿Cierto? Van a ver esa parte. Solamente se les va a agregar eso, RE con el R. Si es el is, se le va a poner solamente la S a los pronombres personales, que los que se usan con el verb to be is. And only you are going to add the M word, only the M. You omit the A. Van a quitar la A, and you're going to use the M word. Entonces, ¿alguna duda? Que creo que pueden haber bastantes. ¿No hay dudas? ¿Inquietudes? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? ¿Aló? Ah, sí. Entonces, muchachos, ¿dudas? Sí lo escuchamos, pero está fácil.
Pues porque no hemos entrado todavía en las conjugaciones. Bueno, muy bien. Entonces, sigamos. Ahora les voy a dar una, digamos, como una introducción o una explicación sobre cuándo nosotros vamos a usar el verb to be. Por lo menos, por el verb to be nada más, el cero está. Como dice acá, to express places. Lo vamos a usar para hablar sobre lugares. She's in Pereira. He is in Cartago. He is in my home. O sea, él está en mi casa, él está en Pereira, él está en el banco, ¿cierto? Vamos a usarlo para lugares. Después lo vamos a usar to express professions. Lo vamos a usar para profesiones. We are doctors. They're teachers. I am or am nurse. O sea, lo vamos a usar para profesiones. Somos doctores, soy profesor, profesora, soy o ella es enfermera, ¿cierto? Ellos son mecánicos. Después lo vamos a usar to express feelings and emotions. Lo vamos a usar para expresar nuestros sentimientos o estados de ánimo. Como en el ejemplo, you're happy, miren, you're happy, o I'm nervous, estoy nervioso, estoy feliz, ellos están tristes, etc. Después, obviamente, to express names. Obviamente el verb to be, you're going to use it to express words, names, for example, here, he is Carlos, o I am Lenin, o she is Catalina, ¿cierto? Lo vamos a usar para nombres. Después, to express nationalities, lo vamos a usar para las nacionalidades. Entonces, mire que acá hay dos. I'm Colombian and I am from Colombia, ¿cierto? Alguien me puede decir, o alguien me puede, digamos, deducir o decir, porque hay dos, o sea, ¿cuál sería la diferencia? Ambos son para expresar nacionalidades, pero hay algo diferente. I'm Colombian o I am Colombian y I am from Colombia. Quizás el primero dice yo soy colombiana y la segunda es yo soy de Colombia. Muy bien, exactly, that's correct. O sea, vamos a usar, obviamente, ambas se van a expresar las nacionalidades, y en el primero es como nosotros lo llamamos el gentilicio, o sea, vamos a usarlo como gentilicio. I'm Colombian, también el gentilicio se abarca para las propias ciudades. Digamos, si usted es pereirana, entonces I'm Pereirana o Pereiran. Si es para los países, pues I'm Colombian, I'm Brazilian, I'm Argentinian, American. Como saben, en Estados Unidos el gentilicio para ellos es americano, American. No existe la palabra estadounidense para ellos, para nosotros sí. Entonces, a la hora de decir, digamos, pues, o I'm British, soy británico. Y como dijo la compañera, I am from Colombia, ya es para decir de qué país eres o de qué lugar eres como tal. I am from Colombia, I am from Argentina, I am from Brazil, o I am from Cartagena, Pereira, ¿cierto? Buenos Aires, también se refiere a ciudades. No solamente lo vamos a usar para países, nacionalidades, o también se va a usar para países, ciudades. Y por último tenemos to express ages. Acá hay algo, pues es algo muy común, o sea, es un mistake, un error que muchos al principio cometemos. También me incluyo, al principio lo cometía, donde a la hora de decir la edad, como en el español, nosotros decimos yo tengo, como en el ejemplo acá, yo tengo 26 años. Entonces,
digamos, el verbo tener en inglés es have. Entonces creemos que entonces, como si en el español decimos yo tengo o ellos tienen, tenemos o nosotros tenemos 26, 15, 40 años, entonces en el inglés va a ser igual, o sea, se va a traducir literal. Desafortunadamente no es así. Vamos a usar el verbo to be, pronombre, verbo to be, o sea, para, como dice ahí, para decir nuestra edad o decir la edad de alguien. Entonces, como el ejemplo, they are 26 years old. No vamos a decir they have 26, no. Vamos a usar el verb to be, el verbo to be. She is 15 years old. Ella tiene 15 años de edad o 15 años. I am 26 years old. Yo tengo 26 años, ¿cierto? Tengamos mucho eso presente, ya que pues obviamente no es normal, digamos, al principio nosotros cometer ese error, that mistake, because in English, in order to express the age, is with the verb to be, es con el verbo to be, not with the verb have, tener en español. Ahora vamos a practicar un poco. Pues entonces quiero voluntarios para hacer esto. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿O qué van a hacer ustedes? Van a tener unos segunditos para pensar y van a decir qué pronombre, qué verbo to be va a haber en cada espacio, en cada linecita. Entonces, the first volunteer, el primer voluntario para la primera. Ay. Ok. Entonces dime toda la oración completa, obviamente diciéndome el verbo to be, que creas que va ahí. O que estés seguro. My mother is from Argentina. That's correct, exactly. My mother is from Argentina. Como podemos ver, aquí my mother es obviamente mi mamá o mi madre, está refiriéndose a femenino. Entonces, por ende, vamos a inferir de que el pronombre personal va a ser she. También recordemos de que no siempre, como en el español, vamos a usar siempre los pronombres personales como tal, ella, él, nosotros, he, she, no. Vamos a veces reemplazar el pronombre personal por un nombre propio, a proper name, my mother, como acá hay otros ejemplos, Carla, Felipe. Ahora, next volunteer, please, para la segunda. Okay, me. Okay. They are sad. Okay, that's correct. Thanks. They are sad. Ellos están tristes o ellas están tristes, ¿cierto? Next, please. I am in my friend's house. That's correct. I am in my friend's house. Yo estoy en la casa de mi amigo. Next, please. Next volunteer. Carla is a young. Ajá. Carla is a nurse. Disculpen que esta parte iba en day. Creo que se me corrió un poco. Pero está bien. That's correct sentence and the correct verb to be in the space. Pronombre, el verb to be correcto acá. Carla is a nurse. Next volunteer. Me. Felipe. Yeah. Hello. Hello. Yes, please. Sí. Felipe is 15 years old. Yes, that's correct. Thanks. Felipe is 15 years old. Next, please. Volunteer. You are Anthony. Yeah, you are Anthony. That's correct. Next one, please. He is in the hospital.
Yeah, that's correct, right. He is in the hospital. Recordemos, la H aquí se está pronunciando como la J sería en español. In the hospital. Y como dije, no es necesario arrastrar y decir fuerte la J, hospital. Next, please. We are frustrated. Yeah, we are frustrated. Next. I am French. Yeah, I am French. Next one. They are Susan and John. Yeah, exactly. They are Susan and John. Next You one, are please. hungry. Yeah, remember the pronunciation of H. Recordemos la pronunciación de la H, ahí también se pronuncia. You are hungry. And the last one, please. We are intelligent. Yeah, that's right. We are intelligent. So, let's continue with another practice. Aquí van a ver que está como en desorden, ¿cierto? Están en desorden las oraciones, entonces ustedes me van a ayudar a ordenarla, a escribirla. Entonces, Okay, the necesito- first. Ajá. I am 15 years old. Yeah, I am I am 15 16 years old. years old. Correct. Next one, please. Another volunteer. Me. She Yeah. is in the bedroom. She is in the bed. Yeah, that's correct. Next one. They are doctors. Correct. They are doctors. And the last one. You are sad. You are sad. Algo que también les quiero decir, como pueden notar de que escribí, digamos, los pronombres en mayúscula. Obviamente esto es gramática y pues también abarca en el español. Pues cuando vayan a empezar una oración, obviamente van a usar la primera palabra en mayúscula. I, she, sería la S, ¿cierto? Entonces, antes de seguir, ¿alguna duda? Any doubts, any question about this part of the verb to be? ¿Alguna pregunta? O hasta ahora, digamos, esta parte, la forma positiva, esta es la forma positiva de usar el verb to be. ¿Está bien? ¿Ninguna duda? ¿Tienen alguna duda, inquietud? Para que las aclaremos. Creo que como que no. Sí, como que hasta ahora todo va bien, todo claro. Sí, señor, Digamos, muchas gracias. esto, ok, you're welcome. Hasta aquí podemos saber el uso y obviamente tengamos en cuenta. Obviamente lo que yo les mostrara que se usa en lugares para expresar nuestros sentimientos, emociones, la edad, profesiones, se va a usar para las tres categorías o las tres formas que hay pues en el inglés. Positiva, que es la que acabamos de ver, she is in the bedroom, I am 15 years old, la negativa y la de pregunta, ¿cierto? O sea, no va a haber pues, se va a usar para lo mismo, solamente que va a cambiar. Como podemos notar aquí, the verb to be in negative form. Entonces, aquí, pues, como pueden notar, the grammar structure, long way and short way. O sea, también hay una forma larga y una forma corta.
para usar el not, porque ya a la hora de ustedes negar algo, porque ya van a negar algo en esta parte o ustedes algo que quieran expresar pero de una forma negativa, la forma gramatical, como les digo, siempre, always, you're going to use personal pronoun. Next, you're going to use the verb to be, am, is, or are. Next one, you're going to use the word not in order to negate, in order to be the negative, the sentence, para que la oración sea negativa. And next, the complement, happy with my homework. Esto sería, no estoy feliz con mi tarea, ¿cierto? O sea, no, lo único que se les va a agregar ahí en la forma negativa será el not. Va a estar obviamente después del verbo to be. Y ahora, short way. Vamos a ver de que vamos a empezar with the personal pronoun, they, and the verb to be, are and not. O sea, vamos a obtener también el not, pero se va a agregar y se va a escribir de esta forma. Are, la N, la apóstrofe, and the T. Entonces, la pronunciación correcta de esto sería aren't. So, the sentence will be, they aren't Colombians. Recordemos que estamos hablando en plural, ellos. Entonces, la palabra, el sujeto, el objeto va a ser también en plural. Ellos no son colombianos. They aren't Colombians. Ahora, esta sería como, perdón, la única excepción que vamos a notar en la forma corta de la forma negativa, donde va a ser igual la forma corta como en la positiva, pero pues se le va a agregar el not, porque ustedes están negando. Entonces sería, I'm not a singer, ¿cierto? No va a ser como aquí, que se va a hacer am y se le va a poner la N y el apóstrofe not, no. Aquí esta sería la excepción, con el pronombre I, sería I'm not. Después, en estos ejemplos, pues tenemos la forma larga, they are not doctors, ¿cierto? Esta parte de aquí es de esta. Entonces, they are not doctors. Acá miremos, está la forma corta, ya miramos la del verb to be are, del verb to be am, and now this is the contraction or the short way of the verb to be is. So you're going to write or use the verb to be is, N apostrophe, and the T. And the pronunciation, the correct pronunciation will be he isn't. Aren't, yeah, aren't. I'm not, or I'm not, and isn't. So that will be he is in Peru, or Peru. Remember the pronunciation of R. He isn't in Peru, right? And the long way of the verb to be is the dog is not a good jumping. El perro no es buen saltador o bueno saltando. ¿Ok? O sea, esta sería, digamos, tampoco es tan complejo. No, digamos, quizás a la hora de usar la forma corta, pues nos equivoquemos un poco, pero so any questions until here, doubts, alguna pregunta, la pronunciación de pronto, quieren recordar cómo se pronuncian, más que todo en la forma corta porque se pronuncian diferente, tanto el are como el is, que sería aren't y isn't. ¿Claro? ¿Todo claro hasta aquí? Sí, todo claro. Yes, teacher. Okay, let's continue with the verb to be in questions, right? So here there are two. The grammar is structured in the positive way, right? Because in English, even in Spanish, o sea, tanto en el inglés como en el español, ustedes preguntan tanto en negativo como en positivo, ¿cierto? Entonces, como el ejemplo está aquí, are you in London? O sea, ¿estás en Londres? ¿Cierto? Algo
obviamente aquí en la pregunta, como pueden ver, que se inicia primero con el verbo to be. Are, is o am. Después va el pronombre personal. Aquí digamos, se voltea el orden. La oración es positiva o negativa, normal. Como les dije, el pronombre va primero y después va el verbo to be. Pero ya a la hora de preguntar o expresar una pregunta, el pronombre person, el verbo to be va primero. So the verb to be will be first, and then the personal pronoun will be next to the verb to be. And of course, the complement in London. So are you in London? That's the positive. Now we are going to see the negative. So is not he a teacher? O sea, él no es un profesor, ¿cierto? Como pueden ver, va a ser el verbo to be, después va a seguir not, y is not he a teacher, ¿cierto? Él no es un profesor. Y pues obviamente tenemos acá la forma corta, porque también se puede usar la forma corta en preguntas. Entonces sería, aren't you angry? ¿No estás enojado o enojada? ¿Cierto? Aren't you angry? Entonces recordemos siempre el pronombre, el verbo to al principio y después el pronombre personal. So we have two examples. Is he 10 years old? Or are not we gamers? O sea, él tiene 10 años o nosotros no somos jugadores. Gamers pues se basa más en los videojuegos. Entonces, como pueden notar, tampoco es complejo, no es tan difícil, solamente tener en cuenta que ya en pregunta vamos a cambiar. O sea, vamos a decir, solamente poner el verb to be al inicio y ya. El resto queda igual. Y obviamente se va a usar, como les digo, para lo mismo. Para lugares, emociones, edades. Entonces, tampoco ninguna duda hasta aquí. So, this is clear. Yes. ¿Está claro? Yes, teacher. Okay. So, let's continue with a little bit of practice. Entonces, aquí vamos a tener unas imágenes que pueden notar. Y abajo de cada imagen hay unas indicaciones. Entonces, algunos voluntarios pues, van a decir una oración dependiendo de la imagen, como sería la primera. Sería question, positive, long way, sería de lugar, place. Entonces me van a decir, pues el voluntario o voluntaria me va a decir una oración con estas indicaciones. Question, positive, and long way. There's some volunteers, please. O les voy a ayudar con la primera para que podamos entender un poquito. Bueno, entonces, como les digo, tenemos algunas indicaciones. Entonces, la primera dice question, positive, long way, and play, ¿cierto? Entonces, bueno, es question. Entonces, la voy a decir en pregunta. Positive, obviamente, entonces la pregunta, con la indicación me está diciendo que la pregunta va a ser positiva. Recordemos que acabamos de ver de que se puede decir en pregunta tanto positiva como negativa. Entonces, long way, o sea, les estoy pidiendo que me la digan, pero en la forma larga. Entonces sería, are they in the bus stop? Entonces sería como, ellos están en el paradero de bus, ¿cierto? Usé la forma larga, are, normal, they, el pronombre, y obviamente está en positivo, are they, y de acuerdo pues a la imagen, porque también me están diciendo acá lugar, place,
Are they in the bus stop? O también me pueden decir, digamos, el edificio, digamos que sea un colegio. Are they in the school? Entonces, es así, nada más. O sea, teniendo las indicaciones de cada imagen, pues algún voluntario o voluntaria me va a decir una oración de acuerdo pues a la imagen y de acuerdo pues a las indicaciones. So, then the second one is positive, o sea, positive, ahí me están diciendo la oración positiva nada más. No es pregunta, pero es positiva la oración. Short way, recordemos entonces, quiero que me la digan de la forma corta. Y emotion. Happy. ¿Cómo? Disculpe, ¿me la puede repetir? He is happy. Ajá, pero dígamela en la forma corta. ¿Cómo sería en forma corta? Esta sería la larga. He is happy. Recordemos que exactly, that's correct. He's happy. Entonces ya entendimos la mecánica digamos, de la actividad. Entonces, seguimos con la segunda. De la tercera, the third image. So, negative, long way, and place. She's not. She's not in the supermarket. Uh-huh. She is not in the supermarket. Exactly, that's correct. She is not shopping. También podemos referirnos que digamos que no está comprando. También, she is not shopping. She is not sad. También. That's correct. Sí, ya entendimos. No es. Entonces, sigamos con the next image. Another volunteer question. Positive, short way, and profession. Is he a lawyer? Correct. Pero ahora dígamela, Sayed, dígamela en la forma corta. He is accountant. Podemos. Ajá. Entonces ya entendimos ahí question, positive, short way, and profession. También te podemos referir que es como que bueno, está manejando plata, ¿cierto? Maneja dinero. Podríamos decir que es un banquero también. Entonces sería, is he a banker? Que sería banquero en inglés, banker. And now the second image, positive, long way, and nationality. He is from Spain. Spain. Ajá. He is from Spain. Spanish is digámoslo así, el gentilicio español. Spain es el país, pues el nombre, proper name, but it's correct. O sea, la estructura estaba bien. He is from Spain. And the next one, negative, short way, and age. He is not 50 years old. That's correct. Pero not. dígamela en la... He is not young. He is not 50 years old. Entonces, ¿cómo sería la forma corta del negativo? Recordemos. He's not. He. Ajá, Isn't. sí, pero Isn't. está. Ajá. He isn't. He isn't 50 years old o 15 years old. Ajá. Esa es la forma corta, pero muy bien. Correct, that's correct. So, next one is question, short way, and age. Miremos la imagen, entonces ya es en pregunta. Their family. Ajá. Recordemos, estamos refiriéndonos a la edad, entonces digan cualquier edad dependiendo de la imagen. Son adolescentes, jóvenes. Maybe are they a young people? Yeah, or are they 16 years old? ¿Cierto? Tienen 15 años.
o tienen 20 años, ¿cierto? Pero también está bien. Are they young people? Correct. Next one, negative emotion and long way. As you can see, here is the word that you can use. O sea, pueden usar esta palabra nervous. Entonces, volunteer, please. He's nervous He's for the exam. Entonces, ¿cómo sería la forma larga del negativo? He is not Sería, nervous. ajá, he is not nervous, but it's okay, correct. Next one, please. This part. Positive, question, profession, and long way. They are first Ajá, station men. ajá. O sea, bomberos en inglés, ahí les voy a ayudar. Bomberos en inglés se dice firefighters. Entonces, firefighters. Entonces, está bien. O sea, como usted me lo dijo, está bien. They are firefighters. Yeah. So, next one, the last one, please. Negative, short They way. aren't. Ajá. They aren't children. Ajá. They aren't, or hagamos de cuenta de que ellos no son brasileños, ¿cierto? They are from Brazil. Ajá. They aren't from Brazil. They are from Recordemos que estamos usándolo en negación. Entonces usémoslas en negación, ¿cierto? Entonces sería como ustedes dijeron. They aren't from Brazil. They are not Brazilian, que es el gentilicio, brasileños. O they aren't French, no son franceses. ¿Cierto? Entonces, para terminar, pues, digamos, el verb to be, pues, como ya les dije, se usa para muchas formas, o sea, para expresar lugar, para expresar emociones, nacionalidades, edades, profesiones. Entonces, obviamente esto se usa para las tres formas, positiva, negativa y pregunta. Es en general esas expresiones, pues las formas en las que nosotros podemos usar el verb to be. Ya pues con esto podemos saber de que tanto como en nuestro idioma como en el inglés también hay formas cortas a la hora de nosotros decir o expresar o usar unos verbos, como en este caso el verbo to be. Y como les dije, pues esas formas cortas se usan más que todo para para hablar en la forma oral, porque pues a la hora de usted hablar, entonces usted como que quiere pues que no se alargue pues las palabras, entonces pueden usar I'm from Medellín o she's from Canadá, y así. Entonces, para terminar, pues quisiera ver si tienen alguna duda, tienen alguna duda sobre el tema, que no les quedó muy claro sobre este tema, que pues por lo menos pues no es, digamos, es básico, obviamente, pues básico, pero hay que estudiar y practicar para que ustedes y uno, pues como también uno adquiera el vocabulario y lo interiorice. Porque les voy a decir que memorizar no es la forma de aprender un idioma, ya que ustedes memorizan una palabra, pero la memorizan y solamente la usan una o dos veces y no la practican, o sea, no la usan en sus oraciones, no las usan en ejemplos, a la hora de hablar, entonces ese vocabulario se les va, digamos, de cierta forma a olvidar. Entonces, lo adecuado, obviamente, es practicar como pudimos acá practicar muchos de ustedes,
que obviamente la próxima clase también vamos a practicar un poco más. Entonces quiero que estudien lo que acabamos de ver y la próxima clase vamos a practicar un poco más para ver, para que, como les dije, se vayan interiorizando con el verbo to be, con qué pronombres se usan, cómo se dice la pronunciación en la forma corta y cómo se dice o cómo lo hablo o cómo pregunto con el verbo to be. Entonces, con esto pues terminamos nuestra clase de hoy. Entonces quisiera pues, si digamos, si todo quedó pues claro, mañana vamos a empezar pues con un digamos así, con una práctica. Entonces vamos a empezar con the simple present, el presente simple. Ya vamos a meternos con los tiempos verbales, present, progressive, past. Obviamente pues vamos a tener bastante pues para ver estos temas, ya que algunos pues nos dificulta porque ya los tiempos verbales los vamos a usar y tenemos que saber cuándo debemos usarlo. O sea, el presente para qué es, el pasado para qué es y el futuro y así va. Entonces mañana vamos a seguir con el presente simple. Entonces, ninguna duda.